Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Deuda es algo en custodia. Deuda es una falta de tipo moral. Deuda es un préstamo no pagado. Deuda es un rendimiento no adquirido. Usted se recordará que en la parábola de los talentos, a un siervo le dieron N cantidad de talentos, creo que eran 100. ¿Alguien se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Cuánto fue lo que repartieron? 5, 2 y 1. Al que le dieron un talento, el Señor le dice, parafraseando, ese talento lo hubieras agarrado y por lo menos lo hubieras metido al banco. ¿Por qué? Porque el banco da rendimientos. Entonces, de alguna manera, nuestro Señor espera réditos y rendimiento. Recuérdese que con el Señor no negociamos moneda en curso. Nosotros con Dios negociamos una moneda celestial y eterna. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de negociaciones de tipo espiritual. Por eso es que el Señor, cuando llegó al templo, usted se recuerda que le dijo a sus padres: en los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios producen algo, y eso se llama réditos. Entonces, cuando el Señor encuentra a aquel siervo al que le había dado un talento y no lo había ni siquiera puesto a trabajar en el banco, le dijo: tú eres un siervo indolente. Por lo menos al banco hubieras metido la moneda que te di, me hubieras entregado intereses de ella. Pero como fuiste indolente, le quitó la única moneda que la dio. Mire qué inverosímil. Y se la dio al que le había entregado 5 talentos. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar al que más rinde réditos, por favor, en la línea de tipo espiritual. Entonces, deuda es un rendimiento. Deudas son cosas prometidas. Todo esto basado en los versículos que anteriormente leímos. Cosas prometidas bajo juramento, o son obligaciones adquiridas de una manera irresponsable. Entonces, cuando encontramos esto y lo tratamos de adherir a Romanos capítulo 13 versículo 6, donde dice, versión Reina Valera: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad, mire por favor, pagad a todos. Este es un mensaje para usted y para mí. Pagad a todos lo que debéis. Al que le debáis tributo, páguele tributo. Al que le debe impuesto, páguele impuesto. Pero me llama la atención que hay 4 niveles de endeudamiento o de deudas: el tributo, el impuesto, versículo 13:7 acá en Romanos. Honra, quiere decir que la honra es una deuda. Y respeto, que va antes de la honra, ¿verdad? Respeto. Al que respeto, respeto. Quiere decir que el respeto y la honra son susceptibles para ser contabilizados como un pago de deuda. Entonces, entendimos en el primer servicio las 2 primeras deudas de las que hablamos. Hablamos acerca del tributo y pudimos entender que el tributo es una deuda de tipo espiritual. Es decir, entender que nosotros somos deudores de Dios. Evidentemente jamás vamos a poder hacer nosotros algo en retribución de paga por el grande sacrificio que el Cristo de la gloria hizo en la cruz del Calvario. Pero lo que sí es cierto es que debemos de alguna manera nosotros de realizar un pago o una retribución de tipo espiritual. Como, amado hermano, Lucas capítulo 11 versículo 4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ¿qué? Deben. A todos los que nos deben ¿qué? Tributo. ¿Qué es tributo, Kenny? Es una deuda de tipo espiritual que debemos de pagar delante de Dios.
Cuando nosotros hablamos de pago de deudas de tipo espiritual delante de Dios, hablamos de ordenanzas y mandatos, mitzvah, davar, que Dios nos da a través de la palabra. Cuando el Señor nos enseña a nosotros a través de la palabra, definitivamente el Señor está esperando una reacción y está esperando frutos de nuestra vida. Entonces, cuando venimos nosotros y entendemos los mandamientos decretados por Dios en la palabra para la vida sana de cada uno de nosotros, sabemos que cuando el Señor nos entrega, está esperando un fruto de nosotros. Cuando el Señor te entrega, por ejemplo, a ti y a mí, una palabra que ministra el odio, de alguna manera, amado hermano, nosotros no solamente podemos escuchar la predicación donde el pastor, qué bonito, habló de que nos debemos de amar los unos a otros, que no debe de existir raíz de amargura, que no debe de existir odio en el corazón, pero del escucharlo es muy lindo, llevarlo a la práctica, eso es algo diametralmente opuesto. Entonces, cada vez que Dios nos entrega a nosotros un mensaje, el Señor está esperando un rendimiento en tu corazón de la palabra que Él está sembrando. Quiere decir que la palabra que Dios envía para edificar la vida de cada uno de nosotros debe de producir réditos, debe de producir utilidades, debe de producir, amado hermano, de alguna manera retribución al Señor por lo que Él nos está entregando. A eso se refiere la palabra cuando habla de tributo. Cuando el Señor mire, hermano, si el Señor nos enseña a nosotros acerca de la oración, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que seamos hombres de oración. Si el Señor nos exhorta, amados, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, ¿qué está esperando en retribución el Señor a través de ese mensaje? Que nosotros seamos siervos fieles del lugar santísimo, que no seamos solamente llamados de atrio, porque sabemos que en el atrio están los que les gusta congregarse eventualmente, los que sí, lo que no. Entonces, lo que el Señor está esperando de nosotros de alguna manera es un tributo que nosotros pagamos de honra a Él por la palabra que Él está sembrando en nuestros corazones. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces el mensaje de hoy es: hermanos, amémonos los unos a los otros. Lo menos que se espera es que pasemos a casa nosotros repartiendo amor con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos los que nos interrelacionamos. Quiere decir que la palabra debe de producir fruto. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos de pagar tributo, al que tributo debemos de pagar una deuda de tipo espiritual delante de Dios. ¿Cómo? Siendo siervos fieles delante de Él en el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos sabemos que debemos de orar constantemente? ¿Estás orando? Si la respuesta es no, ahí ya llevas deuda. Y un día Dios te va a llamar y va a hacer cuentas contigo. Y va a pedir cuentas del tiempo ocioso, amado hermano, el cual tú debías de haber entregado en oración delante de Él. ¿Cuántos sabemos que debemos de entregarnos a la lectura de la palabra para conocer de nuestro amado? Estás leyendo la Biblia, ahí es donde se empiezan a acumular las deudas. Estás leyendo palabra, estás orando, estás ayunando, estás buscando su rostro tempranamente, estás siendo diligente con todo aquello que se circunscribe al fruto de tipo espiritual. Porque la Biblia dice que al que tributo, ¿a quién se le debe tributo? A Dios, honra. Entonces la honra de vida debe de ser entregada delante de Dios constantemente, día a día. O vas acumulando deudas y tarde o temprano, quiero decirte, hermano, yo debo decirte esto como pastor, tarde o temprano tú vas a estar delante de tu Rey, delante de tu Señor, y Él va a pedir cuentas absolutamente de todo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Está pagando usted sus tributos? Delante de esto no es pagar deuda, esto no es, aquí no le estoy hablando de presente su diezmo, presente su ofrenda, no. Aquí le estoy hablando de tributo espiritual, de una vida en santidad y de una vida buscando el rostro de Dios de una manera diferente. Esa es la diferencia entre estar entre los llamados y los fieles. Porque los fieles rinden tributo a Dios en todo momento. Por eso la Biblia dice: el que tenga que pagar tributo, pague tributo. Es decir, el que deba de cumplir con Dios, cumpla con Dios en todos los preceptos y mandamientos que Él deja a través de su palabra. Entonces hay una deuda que es de tipo espiritual, lo pudimos aprender. Esa deuda de tipo espiritual se le paga a Dios. ¿Con qué? Con nuestra vida cristiana delante de Él de una manera diferente.
Número 2, segundo tipo de deuda que debe de ser considerada por nosotros en nuestra vida. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si no ha pagado el IUSI, páguelo. Si no ha pagado el impuesto sobre la renta, páguelo. Si no ha pagado la calcomanía de la moto, páguela. Esta exhortación es una deuda de otro tipo. Aquí habla de deuda legal. El impuesto, porque la Biblia dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Ahora el impuesto es otro tipo de deuda y es conocida como deuda de tipo legal. Ahora, la deuda de tipo legal, cuando la Biblia habla acá, mire, pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostrarle respeto. Y al que debáis honor, rendirle honor. Entonces el impuesto es una deuda legal. Lo que nos habla la Biblia, amado hermano, es que como hijos de Dios debemos de cumplir con lo que le debemos al fisco. Si somos empresarios, nuestras contabilidades al día con los impuestos pagados. Si somos microempresarios y tenemos algunas personas a nuestro cargo, hermano, el impuesto es algo legal que debe de ser cubierto y que debe de estar considerado en la vida de cada uno de nosotros. Jóvenes que trabajan, ustedes que facturan, tal vez trabajan en alguna empresa que tengan que facturar, tienen que estar mandando a pagar su IVA de manera mensual. Entonces, otra de las deudas que la Biblia considera son las deudas de tipo legal. Usted recordará que el Señor, cuando llegó a Capernaum, una de las cosas que mandó a hacer es a pagar sus impuestos. ¿Cuántos sabían eso? Cuando el Señor llegó a Capernaum, una de las cosas que pasa en Capernaum es que se pagan los impuestos. Empresarios, cada uno de nosotros, amado hermano, como hijos de Dios, dice, mire, cuando llegaron a Capernaum, Mateo 17, 24, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, es decir, llegaron los de la SAT, tipificando el contexto actual, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, es decir, nos deben todavía el impuesto de enero y de febrero. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le dijo. Mire qué interesante esto. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. ¿A quién vinieron? Pero el Señor, cuando entra a la casa, no le habla a Pedro, le habla a Simón. ¿Ya vio eso? Arriba le dice Pedro, pero allá abajo se refiere a él como Simón. Note que la diferencia entre Simón y Pedro es la antigua y la nueva naturaleza. Y él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro, aquí volvió a aparecer Pedro. Ahí tiene que haber algo escondido, pienso yo, fíjese, amado hermano, habrá que descubrirlo. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, hallarás un estatero, toma y dáselo por mí, por ti, y mándalo a la SAT, le dijo, porque nuestros impuestos tienen que estar al día. ¿Cuántos empresarios sabemos acá? Al día sus impuestos, como hijo de Dios. ¿Cuántos de los que aquí estamos facturamos a las empresas donde trabajamos sus impuestos a la SAT? Porque obligación, la Biblia dice que el Señor va a pedir cuentas de tributos y también va a pedir cuenta de impuestos. Cuando la Biblia habla de tributos y de impuestos, no está hablando únicamente de la parte fiscal. La parte fiscal está incluida dentro del proceso de los impuestos, pero el tributo, cuando la Biblia habla de tributo, está hablando de deudas de tipo legal, de tipo espiritual. Entonces hay deudas espirituales que deben de ser pagadas.
Un día te vas a sentar delante del rey y te va a pedir cuentas. Hermano, te tengo que decir, te va a pedir cuentas. No solamente de lo legal, de lo financiero, sino también de las deudas de tipo espiritual. Tercer tipo de deuda. Hoy sí entramos ya en materia de negocio para avanzar. Romanos capítulo 15, versículo 2. Otro tipo de deuda que existe que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. Mire, ¿qué tipo de deuda ve usted marcada en Romanos 15, 2? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Qué es el respeto? Pernilla, ¿qué es el respeto? Aquí está hablando de deudas de trato, deudas morales. ¿Con quién? Primeramente con nuestro círculo primario, entiéndase, esposa e hijos. Son deberes de tipo moral que se deben de pagar, tales como es el respeto y la honra. ¿Respetas a tus padres? ¿Honras a tus padres? ¿Cómo puedo hacerle esta pregunta sin sonar tosco, ni sonar abusivo, ni sonar fuerte? ¿Cuál es la honra que tú le entregas a un padre, a tu papá? Cualquiera de las tres paternidades, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Obediencia? El no avergonzar es honrar, porque si un padre es avergonzado, ha sido deshonrado. Entonces, las deudas morales se refieren específicamente a deuda de deberes que deben de ser ejercitados con aquellas personas con las cuales nos interrelacionamos. Note que aquí ese es otro tipo de deuda. Romanos 13:9, mire, esto nos deja muy claro. Respeto y honra son dos bases fundamentales en el pago de la deuda de tipo moral. Por eso cuando la Biblia dice que al que hay que pagarle impuestos, se le paguen impuestos, al que se le tiene que pagar tributo, se le dé tributo, pero al que se le deba de dar respeto, se le debe de pagar con una moneda en curso que se llama respeto. Romanos 13:9, mire, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, dice la Biblia, Romanos 13:9, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, el robo, el asesinato, la codicia, el hablar en falso testimonio en contra del hermano, abre agujeros de deuda en nuestras vidas. Cuando nosotros somos ligeros para hablar de alguien, estamos aperturando una deuda que vamos a tener que pagar tarde o temprano. Cuando tú deshonras a alguien hablando mal del hermano, no es, mire, esto es bien delicado, hermano. Porque cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando nosotros hablamos mal de nuestro esposo, cuando nosotros hablamos mal de nuestra esposa, cuando nosotros hablamos mal de alguien que ha sido leal con nosotros, estamos abriendo una dimensión de deuda de tipo moral que tarde o temprano alguien va a cobrar. Y si alguien no trae ese cobro de manera terrena, dice la Biblia que el rey va a mandar a llamar y va a pedir cuentas y va a empezar a cobrar lo que se le debe. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hablar mal de tu esposo, hermana, esa es una deuda de tipo moral.
que alguien te va a cobrar, terrenamente o celestialmente. Entonces el respeto, el amor, hermano, dice acá, mire, el hurto es penado por Dios. Cuando una persona es ladrona, cuando una persona es asesina, cuando una persona es adúltera, cuando una persona le gusta codiciar lo ajeno, cuando una persona, mire, me llama la atención que dentro de la deuda aparece el falso testimonio. Cada vez que hemos hablado de alguien o que nos hemos prestado al falso testimonio de un hermano, de nuestro cónyuge, ahí se abren deudas de tipo moral delante de Dios que deben de ser pagadas. Es decir, cuando nosotros le faltamos el respeto a nuestro cónyuge, o nosotros varones le faltamos el respeto también a nuestro cónyuge, o hijos le faltamos el respeto a los padres, o existe la falta de respeto, ahí se abre una dimensión de deuda. Y la Biblia dice que no debemos de deber nada a nadie. Diga conmigo, dice la Biblia que no debo de deber nada a nadie, excepto el amor en Cristo. Eso sí es permitido. ¿Sabe que la única deuda que la Biblia permite es el amor en Cristo? De ahí todo lo demás, tome chocolate y pague lo que debe. Entonces la deuda son deberes que deben de ser cumplidos. Es decir, estos son mandamientos de parte de Dios. De pronto usted no lo encuentra entre los 10 mandamientos, pero son mandamientos de parte de Dios dejados. Honrarás padre y madre. ¿Qué hay cuando nosotros jóvenes hablamos mal de nuestros padres? Tarde o temprano hay una entidad espiritual que se encarga de cobrar esas deudas. Tu siervo, mi esposo. ¿Quién se recuerda de eso? Ese es el pasaje de la viuda. Tu siervo, mi esposo, tenía deudas y ha venido el acreedor a cobrarlas. Y ¿sabe a quiénes llegó pidiendo? Él no llegó diciendo vendan todo y páguenme. No, quiero a tus hijos. Porque muchas veces lo que se pelea en estos aspectos son las generaciones. El adulterio, el falso testimonio, la codicia, son deudas que se deben de pagar. Entonces todo aquel deber que tú y yo conocemos dentro del contexto de la palabra debe de ser pagado. Y una de las deudas a la que la palabra de Dios nos exhorta a pagar constantemente se llama, diga conmigo por favor, respeto. Si usted aprende a pagar las deudas de respeto, hermano, va en buen camino. Porque dice la Biblia que debemos de aprender a pagar tributo, impuesto. Mire que delicado. Y respeto con aquellos que nos interrelacionamos. El Salmo 101, versículo 5 dice: al que en secreto habla mal de su prójimo. Hermano, esto es delicado. Al que en secreto habla mal de su prójimo. Le puedo hacer una pregunta, pero que no salga en la tele. Espérese, tapemos la pantalla. ¿Alguna vez usted ha hablado mal de alguien? ¿Alguna vez usted ha hablado mal de algún hermano? ¿O ha sido parte tolerante de que hablen mal de su pastor? ¿O que hablen mal de su pastora? Porque ya le metieron gol, ya lo volvieron deudor. Al que en secreto habla mal de su prójimo, lo haré callar. Ojos altaneros, corazones arrogantes, los voy a destruir, dice Jehová. Es hablar mal del prójimo, es una falta de respeto. Y en automático te coloca en la lista roja de deudores. ¿Qué debes? ¿Y qué le voy a deber si estoy hablando de él? ¿Sabes qué debes? Respeto. Y uno dice, yo respeto al que me respeta, pero es que no dice eso la Biblia.
La Biblia dice que respetes, porque es una deuda de un hijo de Dios. Lo entiendo en los del mundo, pero en ti y en mí, hermano, nosotros no podemos seguir tolerando oír cosas fuera de lugar. Si has sido parte integral de pláticas donde se critica al presidente de la República, donde se critica a tu apóstol, doctor Sergio Enríquez, donde se critica a tu pastor Byron Girón, y tú dices, no, es que yo no soy partícipe, yo solo oía, pastor. Hermano, lo contaminaron y lo metieron en una casilla de deudas por pagar. ¿Habrá alguien aquí que tenga deudas por pagar de respeto? La falta de respeto a los padres, mire, la falta de respeto a los ministros. Bueno, ese es otro tipo de deuda que la vamos a ver más adelante, porque incluso debemos deuda a los ministros que nos cubren. Al que en secreto habla mal de su prójimo, yo lo voy a callar. Tienes deuda de respeto pendientes, porque si las tienes, hoy las podemos venir a pagar aquí al altar, delante del Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces, hermano, nunca sea irrespetuoso con nadie. Por más sencilla que sea la persona, todos merecemos respeto, porque el respeto es una deuda que yo voy pagando día a día con el trato que tengo con mis hermanos. Santiago capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo es un pago de deuda moral de respeto. Es una de las cosas que Dios espera de nosotros como hijos del Rey, es que seamos respetuosos en nuestro trato con todos nuestros hermanos y con los que no son nuestros hermanos, siendo testimonio, para que tal vez a través del testimonio que nosotros demos podamos ganar almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, y trae la bendición adherida, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios. Mire, aquí podríamos hablar de una vida longeva. ¿Cuántos estamos de acuerdo que la honra al padre y madre trae largura de días? Ahora, el Espíritu me dice ahorita que la honra es una actitud que nos permite heredar la tierra de la promesa. Yo siempre entendí este versículo de largura de días como que entre si honro a mi padre y a mi madre, voy a vivir más días en esta tierra. Sería válido, ¿verdad? Yo creo que dentro del contexto se puede examinar. Pero cuando veo que tus días sean alargados en la tierra de bendición que yo te he dado, pregunto, y usted responda hacia sí mismo y me responde también: ¿no será? Porque mire, pues, ¿cuántos tenemos promesas grandes de Dios sobre nuestras vidas? ¿No será que hay promesas de Dios que Él envía? Porque la largura de días es en la tierra que Dios te prometió. ¿Sí? ¿Cuál es la tierra de tu promesa? Estoy tratando de hilvanar la idea. ¿Cuál es la tierra de tu promesa? Entendemos que la tierra de la promesa es una dimensión de vida en la promesa específica que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la tierra de bendición del hermano Bran podría ser: mira, pastor, tengo un hogar estructurado y consolidado y Dios me bendijo con mi casa y me bendijo con mi carro después de que cimentamos y fortalecimos nuestro matrimonio. Es su tierra de la promesa. La tierra de la promesa para hermana Manuelita es que sus ventas se le tripliquen y se le cuadrupliquen de las mantillas que vende.
La tierra de la promesa, para ti, Cristal, ¿qué podría ser? Que en todas tus clases puntees 90 y 100, basado en un esfuerzo personal. Entonces, esa tierra de la promesa es una promesa dada por Dios, la cual Él nos entrega como una dádiva y un regalo. Pero ¿no será que este versículo nos dice que la deshonra nos puede sacar de nuestra tierra de bendición? ¿Y no será que muchas veces Dios nos está enviando la promesa, pero por no tener canceladas las deudas de honra, esa promesa no aterriza en nuestras vidas? No sé si me di a entender, amado hermano, con la idea porque este versículo dice: mire, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, pero en la tierra que Jehová tu Dios, esa tierra que Jehová tu Dios te da, podría ser la promesa que Dios te ha dado. Que el Señor está presto para entregarla. Pero ¿no será que la falta de la honra a los padres nos esté sacando de la tierra de la promesa? Mire, yo esta pregunta no la puedo lanzar al público, pero valía la pena que tú y yo nos la hagamos a nuestro interior. ¿Cuántos estamos anhelando una dimensión de tierra de promesa? Sea cual sea tu tierra de promesa, levánteme su mano. ¿No será que esa tierra de la promesa está después de que aprendas a pagar la honra a tus padres? ¿Cómo así, hermano pastor? ¿No será que tu promesa se aleja por la falta de honra a tus padres? Déjeme plantearlo de una manera diferente. Nosotros tenemos 3 paternidades. ¿Cuántos estamos de acuerdo con las 3 paternidades? Padre del Espíritu, Padre físico y Padre del alma. ¿No será que hay tierra de promesa sin poseer porque has estado deshonrando a Dios? Posiblemente. O tal vez has estado deshonrando a tus padres naturales, terrenos, los que Dios usó para traerte a este mundo terreno. O has estado deshonrando a tu pastor, y por eso la tierra de la promesa se va alejando. Porque acá la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Esa coma, para que tus días, está concatenado. Si no se cumple la honra, no se alargan los días de vida en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Pero permítame, la tierra que Jehová nuestro Dios nos dio no es el globo terráqueo, porque eso también se lo ha dado a los que son inconversos. Aquí tiene que estar hablando de una promesa de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo? Que hay promesas inconclusas por falta de pago de deudas, que son las deudas de tipo moral, dentro de las cuales están incluidas el respeto y la honra. ¿Usted no ha notado algo, hermano? ¿Usted no ha visto que las personas que son respetuosas caen bien en todos lados? Las personas que son respetuosas, hermano, mi abuelita me decía a mí: el que respeta se le abren las puertas. ¿Usted no ha notado que una persona respetuosa, todo el mundo la quiere? ¿Por qué? Porque el respeto es una moneda en curso que paga deudas de tipo moral. Yo le digo a mis hijos: miren, mis hijos, al pequeñito Angelito, con él estoy ahorita así, miren. Si tú no eres respetuoso de pequeño, porque los chiquillos son huraños, ¿verdad? Y andan pegando, y andan, no miden todavía ellos muchas cosas. Digo, si tú no respetas a la gente, nadie te va a querer. Si tú no aprendes a decir gracias, por favor, la gente no te va a querer. Si tú no aprendes a ser respetuoso y a tratar a las personas, estamos hablando de deudas morales,
Si tú no aprendes a tratar a tu hermano como a ti, no te van a querer, mijo. Cuando la gente encuentra gente abusiva, altanera, prepotente, que le gusta ponerle apodos a medio mundo, dígame usted, ¿quién quiere esa gente en medio? Porque aquel que honra y respeta está pagando deudas de tipo moral. ¿Con quién? Por eso dice la Biblia que Jesús crecía, pero el Señor Jesús no se preocupó solo en crecer en su relación con el Padre. Dios y yo suficiente, los hermanos me vienen del norte. No, no, no. Jesús crecía en su relación vertical con el Padre, pero también crecía en su relación horizontal con sus hermanos. Entonces también hay una deuda, que es la deuda del respeto, y esa deuda se debe de pagar con los padres. No esperemos, hijos, que la vida nos trate bien. Esto no es amenaza, ni tampoco es mala tuya o el pastor. No, no respetes a tus padres y las puertas de la vida se te van a cerrar. Porque dice la Biblia, el que honra a padre y madre, se le alargan sus días en su promesa. En su promesa. ¿Qué te prometió Dios? Tal vez estamos viviendo un tiempo extraordinario y a veces perdemos la bendición, porque eso dice la Biblia, que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Dios envía la bendición y empiezas a recibir, y empiezas a recibir, y empiezas a recibir, y ves la necesidad de tu padre, y empiezas a recibir, y empiezas a recibir, y ves la necesidad de tu madre, y empiezas a recibir, y empiezas a recibir, y no honras a tu padre y a tu madre. No esperes a que Dios te mantenga en la tierra de la promesa cuando no has podido pagar una deuda moral, ni siquiera del cuidado de tus padres. Aunque no diga amén. Y no dice si tus padres son buenos, no dice si tus padres son malos. Pagas una deuda, mijo, pague la deuda de respeto si quiere que la vida lo trate bien de regreso. Porque la vida está comprendida de todas aquellas personas con las que te interrelacionas. Si usted llega a una reunión prepotente, abusivo, altanero, lo único que está escribiendo son líneas rojas. Deuda, deshonra, falta de respeto, le volvió a gritar a su papá y a su mamá, pero quiere que lo bendiga con nuevo trabajo. ¿Cómo lo puedo bendecir con nuevo trabajo si no ha aprendido ni siquiera a honrar a su propio padre? Yo no sé a quién le estoy hablando, hermano, perdónenme. No sé. ¿Cuántos anhelamos que nuestros días sean extendidos en tu tierra de promesa? Si todavía cuentas con la bendición de tener a tus viejitos en vida, o a tus no tan viejitos, para los que son más pequeños, ¿verdad? Tienen padres jóvenes. Viejito le decimos por amor a nuestros progenitores. A mí ya me dice mi viejito. Sus papás necesitan medicina y usted tal vez anda en el puerto y su pobre viejita no ha podido comprar las pastillas ¿para qué enfermedad? Una cualquiera. Para la presión. Pero el chulo en el puerto tomándose fotos, el gran pescadón que Dios me provee, y su viejita con necesidad en la casa. No se agacho. Así no actúa un hijo de Dios. Mire, fíjese que yo conocí una persona, estaba su perfil de Facebook en el puerto, pasando el mal rato. Una mojarrón, hermano, que parecía como que el tiburón le hubieran puesto en el plato. Pasando el mal rato, restaurante italiano, una pasta, hermano, que invite al pastor, decía yo. Mientras sus hijos en la casa comiendo frijoles y tortillas toda la semana, que al chulito le tocó gira, comiendo pescado, comiendo pasta, comiendo unos platones que subía. Solo el pastor sabe qué es lo que está comiendo el hijo de este hermano.
¿Cómo queremos bendición si no honramos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres? Patojos, ustedes que están jóvenes, nunca vayan a desamparar a sus padres, porque desamparar a sus padres es una deshonra. Y si deshonramos a nuestros padres y a nuestra madre, perdón, no esperemos que nos vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque se lo está deseando el pastor. No, porque Éxodo dice que el que no honra a padre y madre no puede esperar que sus días sean alargados, que su bendición sea alargada. Pastor, fíjese que me salió mi trabajo, mire, ganaba 3 veces lo que ganaba antes, pero yo no sé qué pasó después de 4 meses. De 4 meses de asadón. Sus hijos, su esposa, nadie de los de su entorno se benefició con la bendición que Dios dio a través de él. Hermanos, mucho silencio. Si tus padrecitos están en vida bendícelos. Ay, le voy a llevar un arreglo de flores. ¿Para qué? Ya no lo huele, ya no lo mira, ya no lo aprecia. Como dice un dicho, en vida, papaito, en vida. Eso no es Biblia, pero es verdad. Ahí va moqueando a ver al viejito, a la viejita al cementerio. ¿Ya para qué? Si cuando estuvo en vida ni siquiera le pudo dar para que comprara sus pastillas para que se le desinflamaran los pies porque no podía caminar. Respeto, deuda moral, honra. Honra al que honra merece. Yo le quiero pedir algo, se lo puedo pedir como su pastor. Si sus viejitos están en vida, búsquelos y bendígalos. Pastor, pero si yo estoy pasando, mire, estoy pasando un momento difícil económico, hermano, perdóneme, un peso no le da ni le quita, es el acto de que usted se acuerda de su progenitor. Sí, usted le mete un quetzal a su viejito en la bolsa y por atrás le está metiendo él así, mire, otro billete de a 100 en la suya. ¿O no son así los padres? Ay, papá, mira, te traje un tu billete de a 5. Ay, mi hijo, aquí échamelo, mira. Gracias, Dios te bendiga por mis 5 quetzales. Lo mantiene, le da ropa, le da luz, le da agua, le da renta, le da para que coma, le da todo. Hónrenlos. Si tienes a tu padrecito en vida, te quiero rogar, por favor, búscalo y hónralo. A tu madrecita, ahorita que está en vida. Ya cuando se ha partido al otro lado al más allá, se hace más para acá. ¿Ya para qué? Diga conmigo, respeto. El respeto es una deuda que la Biblia exige debe de ser pagada. Es una deuda de tipo moral. Y número 4, con esto cierro. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y en esto ahorita voy a hacer así, mire. Igual tengo que enseñar, pero usted sabe que yo enseño por enseñar, no porque, ay, le voy a dar duro a la iglesia para que aprendan a respetarme a mí. No, no es así. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestro. ¿Quién vela por su alma? Si soy su pastor, yo. O si solo viene así a escuchar, no hay problema. Pero para mis ovejas, dice la Biblia que el pastor vela por el alma de sus ovejas. Como quienes ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El cuarto tipo de deuda que un hijo de Dios debe de aprender a pagar se llama honra. Y esa deuda es de tipo ministerial. Obediencia a vuestros pastores. Es decir, una de las cosas que Dios deja como una deuda de tipo ministerial se llama respeto, honra y sujeción a tu pastor. Quiere decir que cuando el pastor da una instrucción y no se vela por el cumplimiento de esa palabra, en automático, digo yo, que debe haber un ángel contador, ¿verdad? O auditor. Deshonra, línea de los rojos,
Honra, 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 deshonra, 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 honra, deshonra, deshonra. Balance general. ¿Cómo es tu relación con tu pastor? Porque, mire, la palabra profética hoy habló algo acerca de eso. No sé si usted recuerda. ¿Quién recuerda esa palabra profética que hablaba acerca de los ministros, que son los que resguardan y cuidan el rebaño? Y que no escuches ninguna voz que no sea la voz de tu pastor. Escuchar, por cierto, escuchar la voz de otro pastor antes que la voz del ministro que te cubre, esa es una falta de honra. Y como por ejemplo yo me pongo a ver en las tardes predicaciones de X o Y lugar y de repente, ay, chirri, ¿y qué hace ahí el hermano Marito? Deshonra. Cuando tú andas en lugares donde tu pastor no sabe, porque eres independiente, porque a mí el pastor no me manda, porque el que murió por mí fue Cristo, no el pastor. La Biblia dice, obedece a tu pastor. Cuando tu pastor ubica que tú andas en otro lado, y por cierto, si alguien de otra iglesia anda aquí, de una vez todo por el mismo precio, le avisó a su pastor. De lo contrario, hoy se le agregó una deuda más de honra y se llama respeto pastoral. Esas reuniones que se tienen en diferentes lugares sin la cobertura de su pastor, está bien, por mí no hay problema. Pero tus deudas siguen creciendo. No las de, yo no le debo a nadie, pastor, mire, al chas. Las de dinero y las de honra, las ministeriales, las morales. Yo lo miro a usted muy calladito, hermano. Ay, Dios. Primera de Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos nosotros de vosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Para aquella hermana que anda diciendo no diezmen en la iglesia porque el pastor tiene mucho. ¿Acaso si eso lo dice el apóstol Pablo? No lo digo yo. Y será gran cosa que si yo siembro en ti lo espiritual, yo pudiese en algún momento cegar algo de ti material. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Será que si algún día yo tengo necesidad, mi hijo, fíjate, perdóname, no tengo cómo comprarme mi caja de pastillas me vale 30 pesos? ¿Será que tú me podrías regalar 30 quetzales? Ay, el pastor tan sacón. Si yo siembro en ti lo espiritual, no es justo, dice el apóstol Pablo, que yo ciegue de ti lo material. Deudas ministeriales, que trayéndole en retrospectiva de honra, el diezmo es una honra a Dios, pero también es un reconocimiento de autoridad terrena. Así que no me vuelva a decir papá si usted no me honra como me tiene que honrar como su padre. Papa, si yo sé lo que hablan atrás de mis espaldas, ¿cómo se atreve a decirme papa? Porque dice la Biblia que aves llegan a la recámara del rey. En este instante estoy hablando de la deuda ministerial. Ya pasamos las otras 3 deudas. Y ahí sí ya entro yo, porque ahí el beneficiario soy yo. Y no porque yo lo sea, porque igual exijo honra a mi pastor. Papa, si me vas a decir papa, no me pelees. Es que es mi casa, es la casa donde he crecido. Pero si nunca te he visto diezmar en tu casa. Pero pregunto, ¿no es una honra a Jehová, a Dios y al ministro que te cubre? Es feo hablar esos temas, ¿verdad? Pero necesario.
Y como aquí lo oyen muchos hermanos a través de la televisión, gloria a Dios. ¿Cuántos consideramos que está en nuestra casa? A usted no le enseñaron que en su casa usted tiene responsabilidades. ¿Cuál es su responsabilidad en esta casa? Si usted es parte de los servidores, su servicio a Dios. Si es tu casa, vas a diezmar en tu casa, vas a ofrendar en tu casa. A menos que tus padres te hayan tenido de chulín toda la vida en tu casa y que te hayan tenido de mantenido. Entonces nunca te enseñaron la responsabilidad del dar. ¿Qué se entiende, va? Que hay jovencitos en casa que los padres nunca les pidieron nada. Como nunca nadie les requirió, ellos van en el entendido de que no deben nada a nadie. Pero pregunte usted en la casa donde los jóvenes son responsables porque desde los 15, 16 años les tocó echar para adelante porque papá no estaba, se fue, murió, faltó, qué sé yo. Diga conmigo por favor, honra ministerial. Y la honra ministerial se llama respeto al ministro que te cubre. Respeto como pastor. Mire, si se viera otra iglesia a oír una prédica, no hay problema, solo avíseme si soy su pastor. A la semana resulta tirado en el altar con la panza así hinchada, ni modo si le dieron de comer tunas en otro lado. Y al que le toca restaurarlo es a mí. Y o en su defecto, a mis ayudas. Pastores, de repente miro que alguno anda en el puerto en un servicio de otro ministro que... ¿Y a ti quién te dijo que te fueras con él o con ella? Nadie, pastor. Y entonces, ¿quién es tu pastor? La oveja tiene que identificar claramente quién es su pastor. Aquí hay pastores, aquí hay pastoras adheridos, pero perdónenme, su pastor soy yo. Así que déjeme de estar oyendo las voces a otros pastores que solamente te están torciendo el caminar. Porque yo digo una cosa, llevando, ay no, porque otros pastores, venite conmigo, hombre. Si vos sos mi oveja, no. Si usted está en esta casa es mi oveja, no de ningún pastor, aunque sea adjunto acá. A veces tengo que pelear, hermano, porque hasta el liderazgo que levanto tengo que ponerlo en orden porque se me desubica. Los nombro dentro de parte del liderazgo y ya se creen los pastores generales de la iglesia o las pastoras generales de la iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que metemos a todo el redil en un pago de deshonra. ¿Verdad que yo ya decía que ese pastor Byron, verdad que sí, tan gritón y tan enojado? Ah, bueno, si le gusta un pastor risueño que le esté lamiendo la herida, pues tal vez en otro lado, pero las cosas en Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Bueno, ¿y cuál era la respuesta? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunto, ¿qué dice Fortaleza de Sión? ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, ¿es válido que el ministro ciegue si siembra? Lo interesante es que aquí se rompe el principio de la siembra. Todo lo que el hombre siembra eso cosecha, porque aquí se siembra material, aquí se siembra espiritual, pero se cosecha material. Entonces no todo lo que el hombre siembra, ciega. Aquí se rompe ese principio. ¿Cómo? Yo me siembro y me invierto en lo espiritual. Paso orando, paso pidiéndole a Dios, porque en el nombre de Jesús ese problema en su vida se vaya. Que esa enfermedad que llegó, a veces está uno así todo eso, porque uno pelea en lo espiritual, hermano. Si el pastor está devanándose en lo espiritual, a veces aparezco enfermo, no sé ni de qué. Digo, a ver quién. Si el ministro, ojo, esto se llama siembra espiritual. Si el ministro se invierte y siembra, entonces no hay problema con que venga el rédito material. El problema es que si no se siembra lo espiritual y de todas maneras se trae la exigencia de lo material, se rompe también el principio. Por eso Pablo decía, yo me voy, mire, es más, Pablo decía, yo mismo, ¿se recuerda alguien de ustedes de ese versículo? Yo mismo me desgastaré. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? ¿Por qué se iba a desgastar? Por amor a vosotros.
Entonces la siembra espiritual es: yo siembro lo espiritual. ¿Y ustedes creen que es gran cosa lo material a cambio de lo espiritual? No es trueque, no es dame y te doy. Se llama principio de vida. El pueblo debe de saber que si tiene ministro de Dios que le cubre, que si tiene ministro de Dios que le resguarda, que vela por su vida, no entiendo por qué tiene que estar teniendo contrariedades con la parte física material. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hermano, al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si necesitas venir delante del Rey al altar a clamar a Él y a pedir por algo en especial, el altar está abierto para que juntos podamos gozarnos delante de Él. Si hay deudas inconclusas, ven al altar y ponlas a cuentas delante del Rey. Honra, respeto, tributos, impuestos. En lo que hayas fallado delante de Él, ven y ponte a cuentas. En el nombre de Jesús, Padre. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.